Yeah, El show de la belleza internacional. yeah. Cuando salgo a andar, girls be looking like a duro está. Yo soy el cangre aquí, walking on the street in Manila freak. Yeah. Y amigos del Show de la Belleza, pues ya estamos aquí en la terraza del Gran Hotel de la Ciudad de México, donde se va a llevar a cabo este gran evento de una de las catas más importantes de aquí del país. Y pues vamos a disfrutar de esta cata maravillosa. Continuamos. Después de esta maravillosa degustación, estamos con el enólogo Sergio Sotomayor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, qué gusto. ¿no? Oye, pues muchísimas preguntas para el Show de la Belleza Internacional. Por ejemplo, Sergio, ¿qué es un enólogo? Bien, el enólogo es la persona, es el winemaker, es la persona que hace vino, ¿no? Realmente que hace toda la parte junto de la viticultura, quiere decir, de la uva, la cosecha de la uva y todas las características principales de la uva, hasta llegar al proceso de la vinificación, o sea, la transformación de ese jugo de uva en un proceso vínico a un vino como tal, ¿no? Y eso es lo que hace el enólogo, ve toda la parte de producción y toda la parte de vinificación hasta embotellar el vino y finalmente va a llegar al comensal, ¿no? Al cliente último, por ejemplo. Oye, entonces tú tienes un paladar muy fino, un paladar muy educado. Se va a ir desarrollando el paladar, por ejemplo, el enólogo no estudia tanto la parte de su paladar, sino la parte de la enotecnia, pero claro que a través del tiempo y tú vas afinando cuáles son los vinos que más te gusta, así igual como una persona está cocinando, que va probando cada uno de los elementos platillos, pues va gustando y vas encontrando cuáles son las cualidades que tú quieres lograr o que tú quieres mostrar como obra de arte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces finalmente sí vas desarrollando tu paladar y también vas probando otros vinos para ir juzgando también un poquito cuál es la cualidad, si estás logrando una línea de calidad o una línea muy parecida, etcétera, ¿no? Va manejando el asunto. He sabido que en México no consumimos mucho vino. ¿Por qué será, Sergio? Yo creo que se ha manejado mucho hay un antecedente histórico del paladar muy dulce de México, ¿no? México es un país que ha tenido un paladar muy dulce, de sus primeras bebidas, ¿no? Han tenido siempre ese toque dulce. ¿Qué se toma en México, no? Por ejemplo, de lo más básico, ¿no? Un pulque, ¿no? Qué exquisitos pulques que hay, pero curados, por ejemplo, ¿no? Y tienen que tener dulzura. Cuando me acerco a una bebida como el vino, que generalmente es un vino, es una bebida mucho más amarga, mucho más estructura, primero le tengo un rechazo, ¿no? Porque desconozco eso. Cuando me llegan a servir un vino dulce, a ese sí lo encuentro bueno. Y entonces en México se empiezan a probar vinos dulces y le encuentran rico el vino. Pero si ese vino dulce me lo cambias a un vino que es más estructurado, más amargo, pues tengo un rechazo, ¿no? Y es increíble que México haya demorado un poquito la parte del consumo, que ha ido aumentando cada vez más, porque además tiene una de las tradiciones más grandes de Latinoamérica en hacer vino, que es el Valle de Parras, que es la casa vinícola más antigua, la famosa vinícola San Lorenzo, Casa Madero, que es la casa vinícola más antigua de toda Latinoamérica, ¿no? Y finalmente el consumo o la cultura del consumo del vino ha sido más reciente, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Es buen vino el de México? A nivel mundial, ¿cómo estamos, Sergio, en vino? Estamos bien, en buen vino. Una de las cosas que yo puedo encontrar loable de México es la calidad. ¿Qué ha hecho el productor mexicano? Ha tenido que hacer vino de calidad, porque los costos que tiene para producir vino en México puede llegar a ser elevado por un tema de impuestos, ¿no? El impuesto de una botella de vino puede ser del 47%, entonces muy caro. Finalmente lo interesante, loable es, yo te podría decir que en México en este momento hay unas 250 más o menos bodegas vinícolas, cuando en otros países, Italia, Francia, tienen 10.000 bodegas, ¿no? Y sin embargo, se concursa en estos eventos, en estos torneos internacionales, y México se ha traído medallas de oro, medallas de plata, etcétera, muy premiado, muy galardonado. Entonces, tener esas pequeñas casas vinícolas, pequeñas en sentido en volumen, ¿no? Por supuesto no en tamaño, y salir a concursar, pues demuestra que hay un vino que está reconocido y está siendo un vino de calidad. Entonces, me merece todo el respeto un vino mexicano y es un vino muy bueno y además una relación precio-calidad.
¿Cuántas clases de uvas hay para hacer los vinos, Sergio? Muchísima, muchísima. En el mundo hay más de 10.000 tipos de uvas, ¿no? Ya del tipo de uva para hacer vino, que es la conocida Vitis vinifera, que es un nombre técnico de la uva, pues hay bastantes, hay muchísimas, ¿no? Realmente hay un grupo de uvas que conocía como uvas nobles, algunas centenares, que son las que con mayor frecuencia se hace vino con ellas, ¿no? Cada una va a tener cualidades de característica de sabor, característica de aroma, característica de potencialidad y además basado en la tierra. No es lo mismo una misma uva, una Cabernet Sauvignon hecho en Francia que una Cabernet Sauvignon hecho aquí en tierra mexicana. Va a adoptar características del suelo, del agua, del clima, que le va a dar su toque especial, ¿no? La misma uva con características vertebrales, la tipicidad en términos de sabor y aroma, parecido, pero va a haber un algo diferente por el tipo de uva. A mí me gustaría que hablara sobre las cualidades del vino. Son buenas para la belleza, porque estamos en el show de la belleza. No, obviamente que todo es con moderación, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo, ¿sí? Pero, ¿qué características tendría un vino, por ejemplo, para la belleza o para la salud? Mira, un cliché podría ser que una dama con una copa de vino se ve hermosa. Bien. No, no. Mira, por supuesto que el vino con todo el consumo moderado, con todo el consumo acuerdo, va a tener elementos que te van a ayudar en términos de salud, ¿no? El vino en sí tiene sustancia como el resveratrol, por ejemplo, que es una enzima que tiene el vino, que es un antioxidante natural, que está inclusive en la piel, en la semilla de la uva, como cuando tú lo tomes el vino, entonces esa sustancia encima se va acumulando en tu organismo y te va a ayudar en beneficios cardiovasculares, en beneficios obviamente de la parte de antioxidantes, te va a permitir entonces tener en el consumo cotidiano, digamos, como dicen los doctores, 2 copas de vino al día, perfecto a la hora de comida. Bueno, esa acumulación a través del tiempo que lo vayas tomando te va a traer esos beneficios, ¿no? Y nada más el hecho de que sea un antioxidante, en términos de belleza buscamos ese punto como medular, ¿no? Entonces es un elemento bastante interesante, ¿no? Oye, ¿qué más nos puedes decir del vino? Tú como conocedor, ¿qué nos quieres decir que tenga que saber el público que no conoce mucho del vino? Yo uno de los mensajes que siempre trato de dejar y que la gente el público quiere que conozca, es que disfruten del vino. No se vayan con las ideas de clichés de marcas, con las ideas de cliché de tipo de variedades, sino de vinos personales. ¿Qué quiero decir con esto? Una, prueben vino. El vino que te gusta va a ser el mejor vino para ti, ¿no? O sea, tú puedes probar varios vinos y hay uno que te gustó y puede ser el catalogado como el vino más popular, más corriente, por decirlo, dentro del lenguaje o el argot. Pero obviamente si a ti te gustó, bueno, personalízate con ese vino. Ese es lo que me gustó, ¿no? Ese vino me pareció. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender del vino es que tiene que ser un hedonismo, o sea, un placer por placer de cada uno de nosotros, ¿no? Y yo voy a preferir una uva, una marca, un vino de una región o de un país en general, porque fue una satisfacción personal el probarlo de esa manera, ¿no? Lo probarlo de esa parte. Entonces, y además algo muy sencillo, ¿no? Personalícense. ¿En qué sentido? Hay diferentes uvas, como mencionaba, una Cabernet, una Merlot, una Syrah. De repente, en términos personales, a ver, yo soy una Merlot. ¿Por qué? Porque cuando pruebo el Merlot es el vino que más satisface mis necesidades, más ha sido congruente con mis sabores, con lo que yo cotidianamente como, cotidianamente disfruto, a diferencia de una Cabernet. Y puede salir alguien, no, yo soy Cabernet, porque es más robusto, tengo paladar más fuerte. Eso es interesante. Diviértanse tomando vino y busquen el vino que más les guste, independientemente de marcas, independientemente de clichés, de puntualización, a lo mejor de grandes gurús, ¿no? Del vino. No, prueben los vinos que les gusta, el vino que realmente lo disfrutan. Por ejemplo, si yo voy a comprar una botella de vino, 3 puntos importantes en los que yo tengo que fijarme para comprar esa botella. Si tú quieres buscar un vino que tenga una característica de vinos más estructurados, ¿no? Más fuertes en paladar, porque te gusta, busca vinos que sean crianza, quiere decir, 1, que hayan pasado por barrica, ¿no? 2, vinos que tengan características en términos de añadas, ¿no? Hay un gran dicho que el vino contra más viejo mejor. Sin embargo, no todo el vino que envejece es bueno. Hay vinos que tienen una duración o un periodo de vida muy corto y muchas veces estamos guardando botellas muy antiguas pensando que va a poner con el tiempo muy buenos y finalmente un vino que tiene que haberse tomado dentro de los 2 primeros años y cuando tú la abres está añejo. Entonces, realmente entender que la añada, que la fecha que tiene ahí tiene una razón dependiendo del tipo de vino y del proceso de vinificación para probarlo de acuerdo, ¿no? Y el otro es finalmente el que yo busque un vino en términos de las uvas, si conozco las uvas, de los sabores que busco yo encontrar. Tenemos una gama de
vinos dulces, a vinos secos, enorme, de mayor astringencia, de mayor acidez. ¿Qué es lo que consumo? ¿Qué es lo que si yo soy muy de postres, muy de cosas dulces, a lo mejor me va a gustar más un vino dulce. Entonces, evitemos buscar vinos secos o vinos ácidos. En ese momento, si busco satisfacción, busco vinos que me marque ahí un cosecha tardía, que me refiere a un dulce, o que diga expresamente vino dulce. Una pregunta de verdad, aunque repita, que toda la gente se pregunta y que al final de cuentas no saben. Y es algo muy sencillo, ¿eh? Yo he visto en películas y de Hollywood y todo, cómo se agarra la copa en verdad. Una cosa tan sencilla. ¿Y por qué? Claro. Mira, la idea de agarrar la copa siempre es agarrarlo del tallo, ¿no? Siempre agarrarlo de esta manera. 2 dedos, 3 dedos, lo que tú quieras, ¿no? La idea de agarrarlo es que tú no tomes la copa del cáliz, ¿no? Porque hay dos sentidos. Si yo tomo la copa del cáliz, mi temperatura corporal va a aumentar la temperatura del vino. Y si yo tengo un servicio, una temperatura de servicio adecuada del vino, cuando lo tomo aquí, lo voy a calentar. 2 dedos, 3 dedos, siempre he dicho, el tomarlo así sabe igual. ¿No? ¿Cuál es la temperatura para poder tomar un vino tinto? Va a depender mucho de la propuesta de la casa vinícola o de la propuesta del enólogo que ha considerado que este vino en cierta temperatura va a lograr expresar lo mejor de sus aromas, lo mejor de su sabor. Yo te puedo proponer que un vino que se hace lo tomes a 13 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar la crítica aromática es exacta. Pero finalmente es una cuestión de personal de sabores. El vino tiene taninos, que es elemento de astringencia. Si ese vino yo lo enfrío mucho, los taninos me van a agarrar paladar, lo voy a sentir muy fuerte. Si yo subo la temperatura, 14, 15 grados, esos taninos se van a suavizar y entonces va a poder saborearse mejor. Finalmente la temperatura del vino es una propuesta y cada casa vinícola va a establecer una propuesta de consumo basado en un rango, considerando que es donde el vino va a expresar mejores cualidades, sin caer en cuenta, tomando en cuenta más bien que es una cuestión personal de la temperatura para sentir, por ejemplo, estas cualidades, ¿no? Características de sabores, ¿no? Con mayores. Pues amigos del Show de la Belleza, ya saben, hay que tomar la copa del tallo, eso es lo primordial, porque de verdad he visto hasta artistas en Hollywood y muchos artistas que toman la copa así. Se debe de tomar aquí para no alterar el vino. Muchísimas gracias a Sergio Sotomayor, enólogo internacional. Gracias para el Show de la Belleza Internacional. Gracias, todo un gusto, todo un placer. En el Show de la Belleza Internacional.